Buenos días, estimados estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la asignatura de Metodología de la Investigación. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestro tema y vamos a empezar la siguiente etapa del proceso o de la metodología de investigación que tiene que ver con el marco teórico. Aquí hago una aclaración, no hay que confundirlo con los antecedentes o el estado del arte que ya lo vimos, que hace referencia a los avances o a los estudios que se han hecho en el tema que yo voy a investigar o que cada uno de ustedes está investigando. Eso ya lo realizamos. No, este es el marco teórico, esto es una columna sumamente importante en la investigación o en la tesis, en la tesina, como hemos venido diciendo, hablando acerca de ello. Es el marco teórico una columna vertebral. ¿Por qué razón? Porque esa es la que nos va a sustentar teóricamente nuestro proyecto y hace referencia a una teoría. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre contabilidad privada, pues tendré que referirme a algunos de los teóricos del siglo XIX o del siglo XX o del siglo XVI, Francisco Vela, Messi, otros, es decir, quienes sustentaron mi contabilidad o mi contaduría, si ese es el tema que estoy trabajando. Si estoy hablando de economía, pues tengo que hablar de Friedman, tengo que hablar cuál es el teórico que me soporta mi investigación. Si estoy hablando de administración de organizaciones, pues tengo que hablar de Peter Drucker, es decir, los teóricos. Es decir, esos personajes son los que han hecho teorías en el pasado para cada una de nuestras ciencias. Ella tengo que buscar entonces cuáles son y con base en esos escribir las 15 o 20 páginas que hay que escribir dentro de una tesis correspondiente al marco teórico. Porque vuelvo, e insisto, esas son las que me dan soporte a mi tesis. Eso es lo que mira un par académico. Mira el marco teórico, mira los objetivos, mira el desarrollo de los objetivos, las conclusiones. En eso se centra una evaluación de una tesis o de un trabajo o de una investigación. Entonces veamos entonces en qué consiste este marco teórico. Algunos expertos dicen que hay que ver el pasado para construir el presente y visionar el futuro. No hay ninguna investigación que no tenga un marco teórico, por más innovadora que sea, por más antigua o por más reciente que haya salido una ciencia reciente, eh, por decir algo, extraterrestres, no exista una documentación de expertos, no existe un marco teórico, existe. De pronto no puntual, no lo vamos a encontrar en nuestros trabajos. Algunos de ustedes están trabajando aspectos en Villa de Leyva, en Tunja, en otras poblaciones, pues busco la generalidad, porque no voy a encontrar un teórico que hable de tomate en invernadero en Villa de Leyva. ¿Sí me explico? O seguramente sí, pero en forma general lo voy buscando. A eso hace referencia este pensamiento. Bien, el marco teórico entonces en el proyecto de investigación cuantitativo es el contexto teórico científico que sirve de base a la investigación del problema científico. Entonces ya dijimos, es el que sirve básica, es el que soporta mi tesis. Es lo más importante. Yo siempre le inculco a mis estudiantes de estas ciencias metodológicas que es importante que hagamos un buen trabajo en esta parte de la tesis. Que si esto queda bien, digamos, los demás baches o los demás lunares pasan por alto porque esto es fundamental, es importantísimo.
Tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa constituye el fundamento teórico de la investigación, porque el investigador demuestra su conocimiento teórico, es decir, el estudiante demuestra que conoce sobre el tema. Es ahí en ese escrito, en esa parte de la tesis, donde sustento el problema de la investigación dentro de un marco teórico. No solamente para el método cuantitativo, también para el método cualitativo. Los investigadores se refieren a las técnicas experimentales, aleatorias, cuasi experimentales, tests objetivos de lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras, entre otros. Es decir, cómo desarrollo desde el punto de vista cuantitativo y cómo lo desarrollo desde el punto de vista cualitativo. Entonces, desde lo cualitativo, los investigadores se refieren a métodos cualitativos como la etnografía, el estudio de casos, las entrevistas de profundidad y la observación participativa. Muchos de los estudiantes en el noveno semestre o en el último semestre hacen estudios de casos, es decir, cogen una empresa y sobre ese hacen un análisis de NIF o hacen un análisis de costos o hacen un análisis de costos, utilidad o ingresos, costos, beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un estudio de caso que coja una empresa en particular. Si se quiere hacer un estudio más amplio, pues y tener una comparación de varias empresas, entonces ya aplico un método estadístico de la muestra, busco varias empresas y sobre ellas hago un estudio o aplico una encuesta o una entrevista que sea de base para todas. Entonces a eso hace referencia a los diferentes métodos cualitativos y cuantitativos para hacer no solamente la investigación, sino también el marco teórico. Se dice que la investigación es un proceso que va de lo conocido a lo desconocido. Ya eso está claro. Ya dijimos que mi investigación, por ejemplo, tenderos, pongo el ejemplo mío, que algunos de ustedes lo conocen. El caso de nosotros con Carlos Alberto que hemos desarrollado este tema, pues ya tenemos claro quiénes son nuestros teóricos. Desde el punto de vista económico son Friedman, son Mais, son la escuela austriaca. Desde el punto de vista administrativo, Taylor, Fayol, Peter Drucker. Entonces ya tenemos claro cuando estamos escribiendo nuestros resultados de investigación sobre quién o sobre quiénes referirnos en el marco teórico. Eso es lo mismo que busco que ustedes tengan claro quiénes son sus referentes teóricos. Bueno, a partir de la elaboración de la pregunta investigativa 1.5, que eso es el primer avance que me entregaron, sigue sustentar teóricamente el estudio. Entonces, no es que lo vayan a trabajar este semestre, pero sí tienen que entregarme un avance de su marco teórico. Lo terminarán entonces en el semestre octavo o noveno, allá terminarán su marco teórico. Pero ahorita me dejan un avance, por lo menos del 30%. Eso es lo que me entregan, un avance del 30% del marco teórico. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve o cuáles son las funciones del marco teórico? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, amplía el horizonte de estudio o guía del investigador. Conduce al establecimiento de hipótesis. Clarísimo, ustedes no pueden hacer una hipótesis si no conocen ese referente teórico. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Entonces eso le sirve a la profe Nidia para que ella ya promueva otras líneas de investigación de acuerdo a lo que cada uno de ustedes hace en esas tesis. Promueve el marco de referencias y el área de investigación. Claro, nuestras famosas fuentes, los que están viendo fuentes bibliográficas o fuentes de información conmigo, que casi generalmente tengo los, los mismos estudiantes haciendo las mismas asignaturas. Entonces el marco teórico es un marco de referencias impresionante. A veces nos preguntamos cómo buscar o dónde encontrar.
Allí en nuestro marco teórico está. Bueno, esta teoría nos pregunta dónde se enmarca mi investigación dentro de la teoría. Entonces contesta la pregunta, ¿dónde? Aquí es lo que yo les decía, para hacer o para realizar el marco teórico tengo que ir a fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias entonces hacen referencia a toda la información que ya conocemos en libros, revistas, artículos, periódicos, tesis, tesinas, publicaciones periódicas como El Tiempo, la revista Dinero, etcétera, etcétera. Las fuentes secundarias hacen referencia entonces a la información que sacamos de primera mano del objeto de estudio, llámese una empresa, llámese una persona, llámese un experto, etc. Y las fuentes terciarias hacen referencia entonces a las bases de datos que se encuentran o a los libros electrónicos o a las revistas electrónicas que se encuentran en bases de datos, ya sean de las universidades o de algunas organizaciones, como por allá veíamos las bibliotecas en una clase pasada. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es una de las bibliotecas más grandes y famosas del mundo porque contienen mucha información de esa que surge entonces de análisis de derecho, de leyes, etcétera, que se promulgan desde, o de investigaciones que se hace por parte de los senadores y del Congreso de los Estados Unidos. Bien, todo eso es lo que vamos a encontrar en fuentes. ¿Qué pregunta nos responde entonces cuando estamos trabajando el marco teórico? ¿Dónde estamos ubicados actualmente en cuanto al conocimiento referente a la pregunta y los objetivos? Pues ahí es, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en una ciencia desarrollada, en una ciencia medianamente desarrollada o en una ciencia que hasta ahora empieza. Etapas para la elaboración del marco teórico. Entonces ya vimos, hay que hacer una revisión de la literatura. No les digo que en Semana Santa, porque allá supuestamente todos vamos a descansar, vamos a ver, pero tenemos que ir avanzando entonces en esa revisión de la literatura. Y segundo, adoptar una teoría. Tampoco es que las busquemos todas, o que esto sea como hacer un listado de teóricos y decir el teórico tal pertenecía a la escuela tal y esta es su teoría. No, no es como hacer un resumen, sino que adoptemos una teoría, es decir, que busquemos cuál es la que más se desagrega y busquemos todos los autores que se acomodan a mi objeto, a mi pregunta, a mis objetivos de la investigación y busquemos solamente una escuela o dos escuelas. En contaduría pública hay muchísimas, en administración turística y hotelera hay muchísimas, en economía hay muchísimas escuelas. No, no escogerlos a todos y a todas, no, es escoger una sola escuela y dentro de esa escoger a varios autores. Y sobre esos autores desarrollar mi marco teórico. Tampoco se trata aquí de cuántos teóricos tengo y entre más mejor. No, aquí es como menos es más. ¿Qué es una teoría? Una teoría es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis y leyes en un campo de aplicación. Eso ya lo hemos visto y repetido en muchas ocasiones. Me gustaría centrarme aquí para finalizar este video, métodos para organizar y construir un marco teórico. Una vez recabada la información de las fuentes relativas a nuestro problema, podemos comenzar a elaborar el marco teórico. El paso previo para elaborar la información, algunas veces ordenada cronológicamente, otras veces por subtemas, otras por teorías o criterios del investigador. Es decir, aquí no hay un método específico para ordenar mi marco teórico, pero sí nos va a servir en todo lo que nos presenta Hernández Sampieri, que me imagino que lo han leído copiosamente,
con todo este tiempo que hemos tenido ahora en esta eh, cuarentena, repasarlo, sugiere el método de mapeo, elaborar primero un mapa para organizar o especificar el marco teórico. Los que están viendo revisión, fuentes de información, ya lo hicimos para hacerla o para realizar el artículo de revisión bibliográfica. Para los que no han visto o ya lo vieron con otro profesor, miremos entonces en qué consiste ese mapeo. Implica elaborar una especie de mapa mental, es decir, que yo tenga un orden para empezar a escribirme marco teórico, porque a veces tenemos la investigación bibliográfica, tenemos las fichas, tenemos todo lo que vamos a escribir y por dónde comienzo o qué coloco en ese marco teórico, cómo empiezo a hacer los títulos y subtítulos del marco teórico. Pues ahí me vuelvo un 8. No, Hernández Sampieri nos presenta una forma, una de varias, ¿no? Entonces aquí vemos, para el ejemplo, voy a traer el ejemplo de liderazgo empresarial, ¿cierto? Que también algunos de ustedes están viendo, ya lo vieron conmigo, entonces lo tienen más claro. Entonces, supongo que yo voy a hacer una investigación sobre el liderazgo empresarial, ¿cierto? Entonces yo ya sé que voy a hablar de liderazgo y también voy a hablar de motivación y también voy a hablar de trabajo en equipo y también voy a hablar de los nuevos paradigmas del liderazgo. Entonces, digamos que ya dentro de mi marco teórico ya tengo 4 subcapítulos. Pueden ser 3, pueden ser 2, pero eso es lo que yo hago cuando hago este tipo de esquemas. Saber qué es lo que voy a escribir dentro del marco teórico y en qué orden lo voy a escribir. Esa sería como la primera línea. La segunda línea, entonces, es definir de liderazgo qué voy a hablar. Entonces voy a hablar unas definiciones. Perdón, aquí con unas definiciones. En motivación voy a hablar de unas teorías. En trabajo en equipo voy a hablar solamente del interdisciplinario. Y de los nuevos paradigmas de liderazgo voy a hablar de la inteligencia múltiple o otro tipo de inteligencias. Entonces ya sé que voy a hablar, esa es como mi segunda línea. ¿Qué voy a decir de esto? Puede ser 1 o 2 o 3, ¿no? Igual acá, igual acá, igual acá. Cuando ya tengo claro eso, ahora sí voy a hago mi revisión bibliográfica. Ah, listo, yo digo, de la investigación de liderazgo, yo voy a hablar sobre liderazgo, voy a hablar unas definiciones. Entonces, ¿qué tengo que buscar en esas fuentes primarias, secundarias y terciarias? Pues tengo que buscar los autores que hablen sobre algunas definiciones. Entonces, Chavenato me habla de definiciones de liderazgo, Kunz me habla, Drucker me habla, una película me habla, otro video me habla sobre eso. Entonces ya tengo información teórica para hablar de definiciones en liderazgo. Aquí voy a hablar es de teorías. Ah, entonces voy a hablar de la teoría motivacional de Maslow y Hesberg. Y voy a hablar de la teoría X, Y, Z de McGregor y Uchi. Ah, listo. Entonces ya busqué los teóricos que hablan de las teorías motivacionales y sobre eso busco mis fuentes. Aquí, a diferencia de un artículo de revisión bibliográfica, hago claridad para que no se me confundan los estudiantes que están viendo ya. Aquí no son 30 ni 50, no. Aquí puede ser una cita, puede ser una sola cita o una sola referencia que tenga en todo mi marco teórico, porque si yo escogí solo a Peter Drucker, por ejemplo, para sustentar una teoría administrativa, pues yo solo voy a referenciar un autor en mi teoría. Claro que eso no es así, pero no es que estoy haciendo una revisión bibliográfica, que tienen que ser 50, no. Aquí es un, los autores que yo necesito para armar mi marco teórico. Luego esos tengo que referenciarlos al final de la tesis o allá en bibliografía. ¿Está claro? Igual, entonces voy a hablar de trabajo interdisciplinario, entonces escojo a Flippo y a Pearson. Y voy a hablar de las inteligencias, entonces busco la emocional de Goleman y las múltiples de Gardner.
Entonces, mire, aquí ya tengo como 10 autores nomás. Entonces, en mi bibliografía solo irán 10 autores, en mi marco teórico. Pero en citas sí puedo citar muchas. ¿Listo? Traigo un segundo ejemplo de clima organizacional que valida la escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral colombiano. Es otro ejemplo de cómo armo mi marco. Entonces, las palabras claves que busqué fueron clima, medición, definiciones, dimensiones y modelos. Entonces, igual, ya armo mi mapa. Entonces, voy a hablar de definiciones, dimensiones, mediciones y modelos. De definiciones que voy a hablar, ¿no? Entonces, de esencia y de individuo. De dimensiones voy a escoger 85. De instrumentos o mediciones voy a buscar 25. Y así sucesivamente. Y en el siguiente nivel voy a buscar quienes van a hablar de definiciones. Entonces tengo estos señores que van a hablar de dimensiones a estos señores y que van a hablar de instrumentos a estos señores. Entonces ahí tienen dos ejemplos de cómo hacer su marco teórico. Después veremos otros tips para la redacción y para hacer la hermenéutica, es decir, donde ustedes también tienen que hacer aporte al marco teórico, no es colocar copy y pegue en el marco teórico, sino que yo tengo que argumentar también, porque yo soy el investigador, yo también sé, por eso es que soy investigador, porque yo también sé, o sea, ustedes saben también. Existe el método, perdón, invertebrado, vertebrado de índices, pues ahí se los dejo, también lo encuentran en el libro de Sampieri, que es otra forma de hacer, es como un cuadro sinóptico, ¿sí ven? Arrancan de un tema general, este tema sería marco teórico. El tema es uno, ¿cuál sería? Subtema 1.1, 1.2. Este como que nos da más claridad de cómo ir escribiendo y a la vez cómo ir haciendo títulos y subtítulos y primero, segundo y tercer nivel en la escritura de un párrafo. Y aquí tendría mis referencias y cómo esto se cruza, es decir, una referencia o un autor me sirve para varios temas. Es otra forma que trae. ¿Listo? Dejemos ahí. Muchas gracias y hasta la próxima.